Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Muy buenos días. Es un gozo volver a estar con vosotros. Yo he elegido dentro del tema general, el liderazgo, lo que quizás os sorprenda, el subtema de la humildad. Y sin embargo, yo creo que en la Biblia la humildad no es un subtema, casi es el primer tema de todo líder cristiano. Así que venid conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículos 1 a 4. En aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegaseis a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Mateo simplifica las cosas. Él dice al principio que los discípulos vinieron a Jesús preguntando quién es el mayor. Todo esto es cierto, pero de hecho por los otros evangelios sabemos que la situación era bastante más compleja. Los discípulos habían estado discutiendo entre sí en el camino este mismo tema. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es decir, ¿cuál de nosotros va a ocupar los ministerios más importantes en el gobierno? Porque nosotros somos los amigos íntimos de Jesús, por lo tanto es de suponer que uno de nosotros será el primer ministro, otro el ministro de gobernación, otro de fomento, otro, etcétera. Y había discusión entre ellos. Esto os sorprenderá mucho, quizás os escandalice, pero entre los discípulos parece que había algo de envidia, de rivalidad, cosa que nunca pasa hoy en día, ¿verdad? Porque parecía que Jesús estaba dando preferencia a algunos. Eran 12, ¿no? Bueno, los 12 más selectos. Había 70 más y un sinnúmero más. Pero Jesús parecía haber estado eligiendo especialmente a 3. Justo antes de esta discusión había invitado a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, a que subieran la montaña con él, y allí había tomado lugar la transfiguración. Ahora ponte en la piel de un judío de la época. Estos 3 habían visto a Moisés.
habían visto a Elías. Ahora voy a expresarme con un nuevo vocablo español que he aprendido. ¡Wow! No, ¿os imagináis lo que sería para un judío formado en las Escrituras, en la ley de Moisés y los profetas, de los cuales Elías era un representante señalado? Lo que sería para ellos ver a estos hombres vivos, no están muertos. Después tendrían que tocarse a ver si habían estado soñando o no, pero eran tres, y tres difícilmente tienen el mismo sueño a la vez. Y por si esto era poco, luego suena una voz desde el cielo. Este es mi amado Hijo. Pedro, en representación de los 12, en el capítulo 16, ha confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, desde el mismo cielo, Dios Padre ratifica este criterio de Pedro. Sí, Pedro, este es mi Hijo. Increíble. Y por si esto fuera poco, luego Jesús está transfigurado, sus ropas empiezan a brillar. Es como si el velo que separa el mundo visible y el invisible corriese. Y de repente lo invisible se hace visible. ¡Qué experiencia! Y luego Jesús dice a los tres: "Shh, a no decir nada hasta después de mi resurrección". Así que los tres bajan la montaña flotando y se encuentran con los 9. Y los 9 dicen: ¿dónde habéis estado? Con Jesús. Sí, pero ¿dónde? En una montaña. ¿Y qué hacéis allí? No puedo hablar. El Señor no me da permiso para hablar. Así que no me tires de la lengua porque no voy a decir nada. Pero si hubieseis estado allí. Entonces, ¿qué? No me hagas hablar. Algo así. Pero los 9 están pensando: ¿por qué estos 3? Yo también he dejado mi trabajo, mi familia, mi hogar para seguir a Jesús. ¿Por qué estos 3 tienen esos privilegios y yo no? Y luego los 11 están pensando en Pedro. Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, Jesús contesta: bienaventurado tú, Pedro. Bienaventurado él. Yo también lo pensaba. Lo que pasa es que él es un bocazas y siempre se lanza a decir las cosas. Pero yo también creo que es el Mesías. Y luego Jesús indica que él recibirá las llaves del reino. Porque él, siempre Pedro tiene que dar la nota. En vez de quedarse en la barca como cualquier ser humano sensato, él se ha lanzado a la mar. Él es quien hace el protagonismo cuando Jesús pregunta: ¿y quién pensáis vosotros que soy yo? ¿Por qué no puede callarse un poco y dejar hablar a otro? Pero no, se lanza y entonces
recibe todos los premios. Y esto de recibir las llaves, ¿quiere decir que él va a ser primer ministro? ¿Por qué él? ¿Qué tiene Pedro que no tenemos los demás? ¿Entendéis un poco el trasfondo? Hay celos. Como he dicho, seguramente no hay celos entre vosotros en absoluto. En mi experiencia, los celos suelen presentarse con respecto a otras personas muy similares a nosotros, muy similares en edad, en ministerio. Si fuera a ocupar este púlpito un joven, yo encantado, así que si algún joven quiere después. Y yo estaría sentado allí orando. Señor, bendice a este joven. Haz que este joven pueda convertirse en un gran predicador, un gran siervo tuyo. Estaría con el joven. Este no es problema, porque aunque yo soy muy joven, entendéis que él no representa ninguna rivalidad para mí. Y si fuera un predicador de fama internacional, tampoco sería un problema para mí. Pero si es un predicador más o menos de edad como yo, de experiencia como yo, de estilo de predicación como yo, una parte de mí está diciendo, Señor, bendice la predicación, y otra parte de mí está diciendo que lo pifies. Esperando que no me haga sombra, rivalidades, envidias. Llegan a casa y Jesús dice a los discípulos, ¿de qué estabais hablando en el camino? Sospechamos que él sabe perfectamente de lo que estaban hablando. Pero les pregunta, y supongo que al principio dijeron, nada, Señor, nada de importancia, tonterías nuestras. Pero el Señor dice, venga, ¿de qué estabais hablando? Y finalmente tienen que decir, estamos diciendo, ¿cuál de nosotros sería el mayor en el reino? Lo habrán dicho un poco avergonzados, supongo. Jesús, antes de contestar con palabras, contesta con un gesto. Puesto que estamos en horario de escuela dominical, no veo ningún niño que me pueda servir de ilustración. Así que tenéis que imaginar un niño quizás de 2 años de edad, porque en parte del discurso, según otro evangelio, Jesús lo tenía en brazos, así que tenía que haber sido bastante pequeño, pero suficientemente crecido como para estar jugando en la calle. Jesús toma al niño y lo coloca allí, en medio, sin decir nada, de inmediato. Los discípulos han dicho, ¿quién es el mayor? Pues toma. Y luego dice, de cierto os digo, y siempre decía esto, cuando lo que iba a decir a continuación era sorprendente, pero absolutamente seguro. De cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos.
Olvidaos de protagonismos, de importancia, de quién es el mayor. La cuestión es si vosotros vais a entrar en el reino. Y estos son los 12. Y la cuestión es si vosotros vais a entrar en el reino. La cuestión es si yo voy a entrar en el reino. Y Jesús dice que si yo no soy transformado y llego a ser como un niño, no entraré. Liderazgo. ¿Quién manda? ¿Quién es importante? Ni hay entrada siquiera si no somos como niños. Inmediatamente me pregunto, si la mitad de nuestros líderes van a entrar en el reino. Porque entre nosotros abunda el trepismo, el protagonismo, el querer ser más que otros. Y Jesús está diciendo que estas solas actitudes nos descalifican para poder estar en el reino, ni mucho menos ser líderes en el reino. Pero pensemos, ¿qué tiene un niño de especial? Los niños son inocentes. Esto solamente lo piensan los que no tienen hijos. Ponemos aquí en medio 2 niños de 2 años de edad y colocamos en medio un cochecito. ¿Y qué pasa? El niño A se dirige al niño B diciendo, tú juega antes con el cochecito y luego tendré mi turno. Hemos nacido en pecado. Los niños solamente son relativamente inocentes en comparación con toda la malicia que nosotros hemos desarrollado con el paso de los años. Pero la Biblia nunca habla de los niños como de inocentes. Bueno, entonces son humildes, ¿no? En un sentido, no. La actitud es mío, y empiezan a luchar por el cochecito, no indica humildad precisamente. Pero en el primer siglo, en contraste con el siglo XXI, el niño era objetivamente humilde. Ocupaba el peldaño más bajo de la escalera social. Hoy en día es al revés. El rey de la casa es el niño, él manda y los padres son sus siervos para hacer lo que el niño quiere. Exagero, pero supongo que entendéis por dónde van los tiros. Pero en el siglo I, en primer lugar estaban los abuelos. Así que los abuelos aquí tomamos nota. Luego venían los padres, los tíos, luego los hermanos mayores y al pie de la escalera el niño. Vosotros, dice Jesús a los discípulos, ¿aspiráis a ser grandes en el reino?
Entonces, ocupad el peldaño más humilde. ¿Entesos? Sí, es muy fácil entenderlo aquí, pero es enormemente difícil vivirlo. Enseguida, ante ciertas acciones o actitudes de otras personas, reaccionamos y sale nuestro yo y sale nuestro egocentrismo y queremos imponernos. Esto no puede ser en el reino de Dios. Así funciona en el mundo. Son los trepas, son los que luchan por sus propios intereses, los que van subiendo. Hasta que tengan alguna caída. Hay notables ejemplos de caídas de estas en la prensa de hoy. Pero normalmente el mundo emplea tácticas egocéntricas para ir subiendo y consiguiendo papeles de liderazgo, de importancia en la sociedad. Y Jesús está indicando que en el reino de Dios las cosas van al revés. Que para poder ser grande en el reino, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que decir que no a tus propios intereses. Tienes que empezar a ser siervo de los demás. Qué bonito. Y todos aquí decimos amén. Bueno, no todos, pero algunos. Pero en la vida práctica. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, de humildad se trata, este es el mayor en el reino de Dios. ¿Cómo puede una persona como yo, adiestrada durante años, al menos hasta la fecha de mi conversión, pero desgraciadamente muchas veces después de mi conversión, adiestrada en el egocentrismo, en buscar lo mío, en siempre barrer para adentro? ¿Cómo puede alguien tan sumamente egocéntrico llegar a ser como un niño, humilde? Yo diría que es imposible. Notad lo que he leído en esta versión, que es la Biblia textual. Dice, de cierto os digo, si no fuerais transformados. No dice, si no os transformáis. En Reina Valera no me acuerdo del verbo que se utiliza, para un reflexivo. ¿Alguien lo tiene? Si no os volvéis. Volveros indica que tú eres el que tomas la iniciativa y tú te vuelves a ti mismo. Transformarse sería, yo me transformo a mí mismo. Pero por definición, la manzana podrida, por mucho que intente volverse sana, no puede. Y por mucho que nos esforcemos por no ser egocéntricos, por definición lo somos.
a no ser que Dios mismo nos dé una nueva naturaleza. Por eso el Señor Jesús no dice, si no os transformáis, sino que lo que dice exactamente en el texto griego es, si no sois transformados. Alguien de fuera de nosotros tiene que tocarnos de tal manera que seamos transformados. Aún así, nos resulta muy difícil si estamos caminando en la carne y no en el Espíritu. Vivir por el Espíritu no es en primer lugar ir por el mundo haciendo milagritos, puede serlo en segundo lugar, pero vivir por el Espíritu es admitir el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu nos es dado no como instrumento para que hagamos señales y prodigios, en primer lugar. El Espíritu nos es dado porque Él es el Espíritu de santidad. Él es quien obra santidad en personas que no somos santos por definición. Y solo es a través de su poder en nosotros que podamos ser transformados. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, etc. Toda persona nacida del Espíritu empieza a amar. Antes de nuestra conversión, antes de nuestra regeneración, creíamos que amábamos, pero normalmente era un egocentrismo disfrazado. Habíamos aprendido algo desde que teníamos 2 años y nos peleábamos por un cochecito. Habíamos aprendido que cediendo un poco aquí, entonces tengo derecho a exigir allí. Y nos volvemos más sutiles con el paso del tiempo, pero el egocentrismo todavía está allí. Luego nos enamoramos cuando somos adolescentes. Amor, qué bonito es. Pero en realidad estamos barriendo para adentro todavía. Queremos ser amados. Amar no resulta muy bien si no somos correspondidos. Así que amamos a fin de ser amados. Amar como Jesús, amar desinteresadamente, amar como parte del programa de nuestra humillación. Solo es posible cuando el Espíritu Santo empieza a despertar amor en nosotros. Hemos de ser transformados. Esto no quiere decir, sin embargo, que todo lo tiene que hacer Dios y yo no pinto para nada. Porque según cómo yo respondo a la actuación de Dios en mi vida, puedo impedir la acción del Espíritu Santo, entristecer al Espíritu, o puedo darle campo libre para actuar en mi vida. Por lo tanto, tenemos que seguir esforzándonos, pero a sabiendas de que solo Dios es capaz de darnos el poder y la capacidad para cumplir con esta meta.
a la cual nos estamos esforzando. Volvernos como niños, ser transformados como niños. ¿Quién está diciendo esto? El rey. El más poderoso de todos. El gran líder. Pero en Filipenses capítulo 2, Pablo nos describe aquellas cualidades que hicieron que Jesús fuera exaltado como rey. ¿Por qué es Jesús tu rey? Porque es el Hijo de Dios. Correcto, pero no es el argumento que Pablo esgrima en Filipenses 2. Porque desde toda la eternidad Él fue designado como el Mesías. Correcto, pero este no es el argumento de Pablo. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2. Empecemos en el versículo 3. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tocas la guitarra, tienes que decir a alguien que no sabe tocar la guitarra, toca tú, que yo te considero mejor guitarrista que yo. No, eso sería una tontería. Todos tenemos dones y ministerios y no debemos negar la realidad de estos dones y ministerios. Pero en nuestro ejercicio de los ministerios debemos asumir el papel de siervo, no de protagonista. Estamos sirviendo a los hermanos, considerándolos más importantes que yo. Yo me niego a mí mismo a fin de servir correctamente. Seguimos con la lectura, versículo 4. No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Y luego Pablo pone el ejemplo de Jesús. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Pablo está diciendo es esencialmente lo siguiente. Jesús ocupaba el primer lugar en todo el universo, pero se humilló. No quiso aferrarse a esta posición que tenía, sino que se humilló por amor a nosotros, se humilló haciéndose hombre. Y aun como hombre, se humilló. Pudiendo haber sido el rey, él asumió el papel de siervo, se humilló. Y aun como siervo, se humilló. Porque el que no había hecho pecado nunca, podría haber sido inmortal. Pero fue a la muerte. Y aun en la muerte, se humilló. Porque fue a muerte de maldición, muerte de cruz.
La historia de Jesús, nuestro Señor, es de humillación tras humillación, tras humillación, tras humillación. Por así decirlo, bajando escaleras, bajando peldaños. Él sabe de lo que está hablando. Si quieres ser grande en el reino de Dios, humíllate. Porque estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Pero notad bien lo que dice en el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Pablo no está diciendo que Jesús fue exaltado a causa de su posición eterna como Hijo de Dios. No está diciendo que fue exaltado porque había sido designado Mesías. Aunque estas dos cosas supongo que son ciertas. Pero lo que dice Pablo es que Jesús fue exaltado a lo sumo porque Él se humilló hasta lo sumo. Hay una correspondencia aquí. Según cómo nos humillamos en esta vida, no en el sentido de flagelarnos y con una falsa humildad. Yo no soy nada, yo no sirvo para nada, sino realmente sirviendo a los demás, ocupando el puesto más humilde con respecto a los demás. Solo es en esta medida que seremos exaltados por el Padre después. Y esta es la primera lección que necesitamos aprender. Todos los que tenemos algún papel de liderazgo en la Iglesia de Cristo. Porque sin esta humildad, en el día final nos vamos a avergonzar sobremanera. Amén. Que los que han dicho amén se esfuercen por ponerlo por obra. Vamos a orar. Nuestro Señor, en primer lugar, queremos abrirnos los ojos ante ti y admirar juntos aquella disposición que tuviste de humillarte hasta muerte de cruz. Y nosotros que estamos tan lejos de tu ejemplo, conscientes de las muchas manifestaciones que hay en nosotros de nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra tendencia siempre a buscar nuestros propios intereses. Quedamos asombrados ante tu humildad. Gracias, porque eres manso y humilde de corazón. Y ahora te pedimos, Señor, que nos transformes, que perfecciones la obra que has empezado en nosotros. Que pongas el dedo en la llaga de nuestra soberbia. Y nos des una visión gloriosa
de tus promesas y del camino que tenemos por delante, caminando en el camino de la cruz, hasta aquel día cuando tú intervengas y nos exaltes. Pedimos, Señor, por nuestros líderes, tanto en la iglesia local como en las iglesias evangélicas de nuestra ciudad, nuestro país. Señor, sálvanos de las actitudes del mundo que tanto influyen en nosotros. Que podamos tener líderes santos, hombres de Dios, siervos de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.